Hola, bienvenidos al canal de Fisiconautas. En esta ocasión vamos a analizar todas las ecuaciones que se utilizan para un proceso adiabático de gases ideales. Un proceso adiabático es un proceso en el que no hay transferencia de calor entre un sistema y su entorno. Esto es una situación idealizada, puesto que en realidad no existen paredes que puedan aislar por completo al sistema del entorno. Pero sí se puede retrasar esa transferencia de energía térmica. No obstante, como dice acá, un proceso es aproximadamente adiabático si el sistema está bien aislado. Bien, para un proceso adiabático siempre va a ocurrir que el calor es cero. Y pues la primera ley de la termodinámica, que nos dice que el cambio de la energía interna es igual al calor menos el trabajo, pues se reduciría a esta forma o a esta expresión, dado que el calor es cero siempre en un proceso adiabático, porque no hay transferencia de energía térmica en forma de calor, entonces encontraríamos que el cambio de la energía interna es igual al negativo del trabajo, o dicho de otra forma, el trabajo sería igual al negativo del cambio de la energía interna. Entonces, para procesos adiabáticos podemos aplicar la primera ley de la termodinámica de esta manera. Aquí a un lado tenemos un gráfico que nos representa un proceso adiabático. Un proceso adiabático sucede cuando llevamos a un gas de un punto A un punto B entre dos curvas isotermas. La temperatura de la curva de abajo es menor que la temperatura de la curva de arriba. Cualquier punto de un proceso adiabático, siempre la curva del proceso adiabático, que es esta curva que está aquí marcada con la flecha, va a tener tangentes pues más empinadas que las rectas tangentes de una curva en un proceso isotérmico, que sería una curva como la que estoy marcando ahora. Bien, entonces un proceso adiabático se puede dar cuando atravesamos o pasamos de una isoterma, de un punto en isoterma, a otro punto de otra isoterma. O sea, vamos de un punto A un punto B. Y desde luego, el trabajo en una gráfica presión-volumen, pues va a ser el área bajo la curva que nos señala el proceso adiabático de A a B. En el caso de una expansión adiabática, pues el volumen final sería mayor que el volumen inicial. Esto quiere decir que el trabajo pues sería positivo. Si el trabajo es positivo, eso significa que el cambio de la energía interna pues va a ser negativo, dado que esta W se va a mantener positiva. Por negativo, esto hace que este trabajo quede negativo. Y por lo tanto, el cambio de la energía interna me va a dar negativo. ¿Sí? El producto del trabajo por este signo van a dar un valor negativo. Si por el contrario se presenta una compresión adiabática, bueno, en ese caso, ¿qué pasaría? Que el volumen final sería menor que el volumen inicial. Y entonces, en ese caso, el trabajo sería negativo, como lo estamos marcando acá. Por el signo negativo de la fórmula que está aquí, pues entonces eso haría que el cambio de la energía interna sea positivo. Y ese cambio sería igual al trabajo. Bien, esto es lo que ocurriría en caso de una expansión adiabática o de una compresión adiabática. ¿Sí? En una expansión, el cambio de la energía interna va a ser el negativo del trabajo, y como el trabajo siempre va a ser positivo en ese caso, pues el cambio de energía interna va a ser negativo. Y en una compresión adiabática, pues el trabajo es negativo,
Por lo tanto, eso me va a llevar a un menos por menos a un cambio de energía interna positivo, que va a ser igual al trabajo. Bien, vamos ahora a analizar las ecuaciones que rigen todo el proceso adiabático para un gas. Supongamos que hacemos un cambio infinitesimal en los procesos adiabáticos con gases ideales, o sea, pequeños cambios de energía interna. Eso me llevaría al negativo del trabajo, como dice la primera ley para un proceso adiabático. Pero recordemos que el cambio de la energía interna, no importa en qué proceso sea, siempre es igual al número de moles por la capacidad molar por la diferencia de temperaturas. En este caso, al ser infinitesimal, sería un delta T, un dt. Y eso va a ser igual al negativo del trabajo, que es la presión por un diferencial de volumen, o sea, un pequeño cambio de volumen, relacionado a un pequeño cambio de temperatura. Estamos hablando de cambios infinitesimales. Ahora, recordando que la ecuación de estado de un gas ideal es P por V igual a nRT, si despejamos de aquí la presión, encontraríamos esta ecuación. Bien, esta ecuación puede ser reemplazada en la ecuación 1. Podemos quitar la presión y ponerla en términos de la temperatura y el volumen y el número de moles. Y esto nos quedaría de la siguiente manera. O sea, la ecuación 1 quedaría como NCV dt igual al negativo de la presión, que es todo esto, aquí está, por el diferencial de volumen. Bien, esta ecuación la podemos reacomodar, ¿sí? Pasando la temperatura a este lado, dado que está multiplicando, pasaría aquí dividiendo, y pasando el número de moles y la capacidad específica molar a volumen constante, que es el CB, lo pasamos dividiendo. Y llegamos a esta expresión. Aquí podemos cancelar el número de moles y entonces nos va a quedar que el diferencial de temperatura entre la temperatura va a ser igual al negativo de la constante universal de los gases, que es la R, entre la capacidad calorífica molar a volumen constante por el diferencial de volumen entre el volumen. Y a esta le llamaremos la ecuación 2. Bien, si esta ecuación la igualamos a 0, la ecuación 2, bueno, la podemos expresar de esta manera. Entonces, esta va a ser nuestra ecuación 3. Este término que está restando pasaría a este lado sumando. Es igual a 0. Bien, considerando ahora el coeficiente gamma es igual a la relación o la división entre, o la razón entre la capacidad calorífica a presión constante molar y la capacidad calorífica molar a volumen constante. Bien, también esta división que es gamma, que es la razón entre las capacidades caloríficas molares a presión y a volumen constante, nosotros sabemos que aquí el Cp es igual a la suma del Cv más la constante universal de los gases. Si dividimos este polinomio entre este monomio, este entre este nos daría 1 y esto entre esto nos daría R entre Cv. Bien, de aquí entonces podemos deducir que gamma es igual a 1 más R entre Cv. Si a esta ecuación ahora le restamos 1 de cada lado, entonces restamos 1 aquí, restamos 1 aquí, llegaríamos a esta expresión. El menos 1 cancelaría este 1 y nos quedaría que gamma menos 1 sería igual a R entre Cv. Y a esta la vamos a denominar la ecuación 4. Si ahora hacemos una sustitución de esta ecuación 4 en esta ecuación, que es la ecuación 3, podemos cambiar el R entre el Cv y quitarlo,
y ponerlo como gamma menos 1. Y entonces llegaríamos a la ecuación 5, que sería esta, ¿sí? Donde ya hemos reemplazado R entre CB por el coeficiente gamma menos 1. Y esta sería nuestra ecuación 5. Esta ecuación, desde luego, habría que integrarla. El siguiente paso sería hacer la integración. Integrando esa ecuación, la ecuación 5, nos quedaría esta ecuación. Y la solución de esta integral pues sería, en este caso, un logaritmo natural de t, integral de du sobre u. Este es una constante, sale de la integral. Y la integral de db sobre b, pues también es otro logaritmo natural, en este caso del volumen. Y la integral de 0, por la integral de 0 es una constante. Bien, ahora a esta ecuación le podemos aplicar propiedad de logaritmos. Este, que es un número, dado que gamma es un número, puede pasarse como exponente de la b y quedar de esta forma. Y ahora a esta expresión nueva le podemos aplicar otra propiedad de logaritmos. Y recuerden que la suma de logaritmos puede ser expresado como un producto de logaritmos. Así que aquí esto sería igual al logaritmo natural de la temperatura por el volumen a la gamma menos 1, y eso sería igual a una constante. Y ahora el paso siguiente sería eliminar este logaritmo natural. Para eso tendríamos que aplicar a ambos lados de esta ecuación el exponencial. Aplicando el exponencial a este lado, anulamos el logaritmo natural. Y aplicándolo a este lado, a una constante, pues sigue siendo una constante. Por lo tanto, esta expresión, después de que se le ha aplicado el logaritmo, el exponencial, quedaría de esta forma, anulándose el logaritmo natural y aquí manteniéndose la constante. Y esta ecuación la denominaremos la ecuación 6. Esta ecuación me está diciendo que en un proceso adiabático, el producto temperatura por volumen a la gamma menos 1 se mantiene constante en cualquier estado que se encuentre el gas ideal. Por eso, esta ecuación puede ser escrita de otra manera, así como está en la ecuación 7. Supongamos que tenemos un estado 1, entonces esta parte sería igual a esto. Y si el gas sufre una transformación y pasa a un estado 2, bueno, esta situación se tiene que mantener, como dice la ecuación, constante para el estado 2. Por lo tanto, en el estado 2 tendríamos que la temperatura 2 por el volumen 2 a la gamma menos 1 se mantendría constante todo este producto también en el estado 1. ¿Sí? Esto, por eso dice la ecuación que este producto siempre es constante, no importa en qué estado se encuentre el gas. Bien. Podemos aquí sacar otra expresión que nos puede ser útil también. La temperatura la podemos despejar de la ecuación de estado de un gas ideal y nos va a quedar de esta forma. Esta ecuación la podemos reemplazar en la ecuación 6, que es esta a la que habíamos llegado anteriormente. Y podemos cambiar esta temperatura para ponerla en términos de la presión y el volumen. Y así sacar otra ecuación válida para los procesos adiabáticos con gases ideales. Bien, entonces, si quitamos la temperatura aquí y ponemos esta expresión, bueno, nos quedaría esto. Esta expresión de acá, bueno, se puede resolver. Aquí tendríamos que n por r, que es este producto es una constante. Si pasaría aquí a multiplicar a esta constante, pues nos daría siempre una constante. Por lo tanto, este producto de aquí que nos queda también se puede efectuar. Si nosotros desglosáramos
B a la gamma menos 1 nos quedaría como B a la gamma por B a la menos 1. Y ahora este volumen que está aquí elevado a la 1 con este volumen que está elevado a la menos 1 nos daría B a la 0. Y B a la 0 es 1. Por lo tanto, se eliminaría este término B con el término B menos 1. Y entonces, en este caso, nos quedaría simplemente el producto de la presión por el volumen a la gamma. Y eso sería igual a una constante. Nuevamente, esta ecuación es muy importante porque nos está diciendo que en todo proceso adiabático de un gas ideal, el producto P por B a la gamma se mantiene constante en cualquier estado que se encuentre el gas. Por lo tanto, esta ecuación puede ser escrita para un estado 1 o un estado 2 de la siguiente manera, como se muestra aquí en la ecuación 8. Esta ecuación es la misma que la ecuación 7, ¿sí? Pero escrita para dos situaciones o dos estados en los que se encuentre el gas ideal. Bien, y para finalizar, vamos a encontrar una ecuación aquí para expresar el trabajo en un proceso adiabático. Nosotros ya teníamos una ecuación para hallar el trabajo en un proceso adiabático. Ese trabajo era igual al negativo del cambio de la energía interna, que es lo mismo que decir que esto es igual al negativo del número de moles por la capacidad calorífica molar a volumen constante por el cambio de temperatura que es T2 menos T1. Esta ecuación, esta parte, la podemos escribir también de esta forma. Para eliminar este signo menos, lo metemos aquí dentro del paréntesis, o sea, menos por menos nos daría más T1, y menos por más, menos T2. Así que quedaría el cambio aquí como T1 menos T2. Esta NCB por T1 menos T2 sería igual al trabajo. Y a esa ecuación la denominaremos como ecuación 9. Si de la ecuación de estado de un gas ideal ahora, que es P1V1 igual a nRT1 y presión 2, volumen 2 igual a nRT2, estamos aplicando la ecuación de estado igual, ecuación de estado de un gas ideal para un estado 1 y para un estado 2. Si aquí despejamos las temperaturas en cada una de estas ecuaciones para cada estado en que se encuentra el gas, llegaríamos a estas ecuaciones. T1, despejando aquí, sería P1V1 entre NR, y T2, despejándolo de acá, sería presión 2, volumen 2 entre NR. Si ahora nosotros sustituimos esas temperaturas en la ecuación del trabajo que habíamos encontrado, que era la ecuación 9, si quitamos T1 y ponemos todo esto, quitamos T2 y ponemos todo esto, pues llegaríamos a esta expresión, que el trabajo es NCB por el producto P1V1NR menos presión 2, volumen 2 entre NR. Bien, esta expresión de aquí, si nosotros observamos, tiene un factor común, que es NR. Si sacamos ese factor común, entonces la expresión de la ecuación anterior quedaría de esta forma. ¿Sí? Bien, aquí podemos anular el número de moles, se cancela, y nos quedaría que el trabajo es el CB entre R por presión 1, volumen 1, menos presión 2, volumen 2. A esta le vamos a llamar la ecuación 10. Y ya para poder llegar a la ecuación del trabajo, podemos expresar esta razón del CB entre R de la siguiente forma. Nosotros habíamos encontrado en la ecuación 4 que gamma menos 1 era R entre CB. El recíproco de esta ecuación pues sería invertir este lado e invertir este lado, es decir, sería esta. Esta ecuación es la misma que esta. Entonces, pero ahora hemos conseguido esta expresión, esta razón CB entre R, que es la que asoma aquí en la ecuación del trabajo,
Y podemos quitar esto de la ecuación del trabajo y expresarlo en términos de gamma menos 1. Es una ecuación más cómoda para encontrar el trabajo. Finalmente, haciendo esa sustitución, la ecuación 4 en la ecuación 10, que esta era nuestra ecuación 4, que la transformamos a esta. Entonces, el trabajo sería igual a 1 entre gamma menos 1 por el producto de la resta de la presión 1 por el volumen 1 menos la presión 2 por el volumen 2. Con esta ecuación tenemos otra manera de encontrar el trabajo para un proceso adiabático de un gas ideal. Y bueno, estas son, en términos generales, las ecuaciones que debemos utilizar para poder resolver adiabático con gases ideales. Bueno, y entonces hasta aquí finalizamos nuestro estudio de las ecuaciones para resolver ese tipo de problemas. Gracias.